Me llamo Catalina Morales. Hoy tengo 67 años. Ya he pasado por muchas cosas en esta vida, pero esto fue demasiado para un ser humano. Voy a contarte todo en este relato. ¿Sabes ese silencio que duele más que 1000 gritos? Ese momento en el que una habla y nadie escucha. Ni siquiera los hijos que criaste con tanto amor. Pues así fue como empecé a sentirme. Invisible. Como una sombra dentro de mi propia casa. Vivía en una casita sencilla en Ixmiquilpan, en el interior del estado de Hidalgo. Después de que mi esposo, Joaquín, falleció, todo se volvió más difícil. La soledad llegó de a poco, pero el dolor del rechazo, ese llegó como un huracán. Mis 3 hijos son profesionales, todos con sus vidas resueltas. Y gracias a Dios por eso. Pero, con el paso de los años, parecía que lo que yo decía se volvía ruido. Daba una opinión, y ellos cambiaban de tema. Decía que algo no estaba bien, y me decían que me fuera a descansar. Mamá, se está preocupando por gusto, no se meta en eso, usted no entiende. Esas frases se volvieron rutina. Cada vez que intentaba expresarme, venían a callarme con una sonrisa fingida. Y lo peor era que, cuando alguien necesitaba una firma para el nombre de la casa, o un préstamo en el banco, ahí sí, mi nombre servía. Mi voz, no. Pero mi nombre, ese sí era valioso. Nunca me preguntaban si yo quería. Solo venían con los papeles y decían, es solo para ayudarnos, mamita, luego lo resolvemos todo. ¿Y yo? Yo firmaba. Por miedo a herir. Por amor, quizás. O porque creía que, si hacía eso, después me escucharían. Pero ese después nunca llegó. Empecé a sentir una angustia en el pecho. Una tristeza que no se quitaba ni con té de manzanilla ni con rezos. Era como si estuviera encerrada por dentro. La casa a veces estaba llena, con nietos corriendo, ruido de televisión, olor a comida. Pero dentro de mí, todo era silencio. Una tarde de domingo, me senté en el banco de madera al fondo del patio. Allí donde Joaquín solía plantar sus chiles. Cerré los ojos y pensé, ¿será que ya me morí y nadie me avisó? Porque así me sentía, como un espíritu flotando en medio de mi propia familia. Un día, mi nieto de 10 años me dijo: Abuelita, ¿por qué habla tanto si nadie le hace caso? Eso me partió por dentro. Pero sonreí. Como una actriz que sabe que el público se dio la vuelta, pero sigue en el escenario por obligación, empecé a escribir pequeños desahogos. En un cuaderno viejo. Escondido. Cada página, una conversación que me hubiera gustado tener con mis hijos, pero que nunca pasaba. Hoy intenté decir que me dolía la espalda, y ni me miraste. Hoy quise contar cuando tu padre se cayó de la escalera y nos reímos por horas, pero dijiste que estabas ocupado. Ese cuaderno se convirtió en mi única audiencia. Mi única testigo, y me preguntaba, ¿en qué momento me perdí? ¿Será que me volví fastidiosa? ¿Inútil? ¿O será que, para ellos, la madre solo sirve hasta cierto punto, y después estorba? Lo peor era que yo no gritaba. No discutía. Solo sentía. Entonces me di cuenta de que lo que vivía no era solo soledad. Era violencia silenciosa. Esa que nadie ve, pero que va arrancando un pedacito de una cada día, y empecé a creerlo. Que mi voz no valía nada. Que mi presencia era tolerada, no querida, pero lo que ellos no sabían, es que esta abuela todavía tenía el alma viva, el corazón latiendo y muchas historias por contar. Solo necesitaba encontrar coraje
Coraje para hacer algo que nunca había hecho, ponerme en primer lugar, y fue allí, en ese mismo banco de madera, donde la semillita del cambio empezó a nacer. Asterisco asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y demuestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen por ahí. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede cambiarle el día a alguien. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Catalina Morales, tengo 67 años, y te agradezco por quedarte. Lo que voy a seguir contándote no es fácil, pero es real. Después de aquella tarde en el banco del patio, algo dentro de mí cambió. No fue de un día para el otro, ni con gritos ni discusiones. Fue un susurro. Un susurro que me decía, Catalina, tú también mereces vivir, no solo existir. La noche llegó y me acosté en mi cama de siempre, con las sábanas ya un poco gastadas pero limpias, con ese olor a lavanda que siempre me gustó. Miré el techo y me hice una promesa silenciosa, no iba a morirme sin volver a escuchar mi propia voz. Al día siguiente, me levanté temprano y fui a la cocina. Ya estaban todos despiertos. Me acerqué a la mesa y dije, con voz firme aunque suave, hoy quiero hablar. Y quiero que me escuchen, aunque sea por 5 minutos. Mi hijo mayor, Manuel, levantó la vista como sorprendido. Luisa, mi nuera, siguió sirviendo el café como si no me hubiera oído. Pero yo no me detuve, llevo años viviendo aquí con ustedes. Cocino, limpio, cuido a los niños cuando me lo piden, firmo papeles, hago lo que me piden sin rechistar. Tomé aire. Me temblaban las manos. Pero ya no me miran. Ya no me preguntan qué pienso. Me tratan como si fuera una planta vieja que solo sirve de adorno. Un silencio incómodo llenó la cocina. Los niños jugaban en la sala. El televisor sonaba de fondo con esos programas de la mañana que a nadie realmente le importan. Mi hijo solo dijo, mamá, ¿no es para tanto? Ah, ¿cuántas veces escuché esa frase? No es para tanto. Como si sentirme invisible no fuera grave. Como si callarme la boca fuera lo normal, pero ese día no me tragué el dolor, si es para tanto, Manuel. Porque soy un ser humano. Porque sigo viva. Porque mi historia no terminó el día en que ustedes crecieron. Me levanté de la mesa. No grité. No lloré. Solo me fui al patio y regué las plantas. Pero por dentro, algo se había despertado. Esa noche, abrí el cuaderno viejo y escribí con letra grande en la primera página, Catalina Morales, la mujer que volvió a escucharse. Desde ese día, me impuse pequeñas tareas. Una era salir a caminar sola. Por el barrio, aunque fueran 15 minutos. Ver otras caras. Oler otros aromas. Sentir el sol en la piel. Otra era hablar. Aunque nadie me respondiera. Hablar. Decir en voz alta lo que sentía. Hoy me siento un poco triste, pero me levanté. Hoy recordé cuando Joaquín me llevó a bailar en la feria. Hoy me dolieron las rodillas, pero agradezco tener piernas. Eran frases simples, pero eran mías. Y cada una era un ladrillo en mi reconstrucción. Un día, fui a la iglesia del barrio. La misma donde me casé. Estaba vacía. Me senté en el último banco, y lloré. No por tristeza, sino por alivio. Porque después de tanto tiempo,
Me estaba volviendo a reconocer. Empecé a ir cada jueves a un grupo de mujeres mayores que se reunía en la parroquia. Allí escuché historias aún más duras que la mía. Mujeres que habían sido olvidadas, maltratadas en silencio, descartadas. Y juntas, con risas y llantos, comenzamos a reconstruirnos. Una de ellas, doña Remedios, de 75 años, me dijo una frase que me marcó: Catalina, la que fue madre y esposa, también puede ser mujer. Y eso no es egoísmo. Es dignidad. Volví a casa distinta. Empecé a decir no de vez en cuando. A no firmar papeles sin leer. A no quedarme callada cuando me interrumpían. Claro que no fue fácil. Hubo tensiones. Miradas raras. Comentarios. ¿Cómo? ¿Qué le pasa a la abuela ahora? Pero yo ya no era la misma, porque entendí que una voz no muere por falta de sonido, muere cuando dejamos de creer que merece ser oída. Y yo decidí no permitir eso nunca más. A los pocos días, algo sucedió que confirmó que yo estaba en el camino correcto, aunque el mundo alrededor todavía no se diera cuenta. Era martes por la tarde, y Luisa, mi nuera, llegó de la calle con el ceño fruncido, hablando fuerte. Por teléfono. Cuando colgó, me miró y dijo, casi sin respirar: Catalina, necesito que firme este documento. Es urgente. Me extendió una hoja. Ni saludo me dio. Solo el papel. Antes, yo habría firmado sin decir palabra. Pero ahora no lo tomé, lo leí, y le dije: Luisa, esto no está claro, ¿para qué es exactamente? Ella frunció aún más el ceño y soltó: es solo un trámite. Confía en mí. Y entonces me escuché decir, con calma pero firmeza: no voy a firmar nada sin entenderlo. Yo también tengo derecho a saber. El silencio fue largo. Ella se quedó paralizada, sorprendida. Y, por primera vez en mucho tiempo, no insistió. Se fue murmurando, pero se fue. Yo me senté en mi sillón de mimbre, ese que me regaló Joaquín, en nuestro aniversario número 30, y respiré profundo. Me temblaban un poco las manos, pero no por miedo. Era adrenalina de dignidad, si eso existe. Al día siguiente, mi nieta mayor, Ximena, se acercó mientras yo cosía unos botones en una camisa vieja. Ella tenía 14 años, la edad en que una empieza a copiar todo lo que ve y también a hacerse preguntas. Se sentó a mi lado y dijo: Abue, ayer escuché cuando dijiste que no ibas a firmar sin saber. ¡Qué valiente! Me conmovió. No por la frase, sino porque alguien me había escuchado, por fin, y no para juzgarme, sino para admirarme. Le tomé la mano y le dije: uno no nace valiente, mi niña. Uno se hace valiente cuando ya se cansó de vivir callada. Ella sonrió, y desde ese día, empezó a quedarse más tiempo conmigo. Ya no era solo la señora que servía la comida o cuidaba cuando los papás salían. Era su abuelita con historia. Con alma, con fuerza. Fue ella quien, unas semanas después, me propuso algo que nunca imaginé: Abue, ¿y si cuentas tu historia en un video? Hay gente que sube cosas a internet, historias reales. Capaz a otras abuelitas les ayuda. Yo solté una risa nerviosa. ¿Yo? ¿Un video? Apenas sabía usar el celular, pero la idea me quedó resonando. Esa noche, abrí mi cuaderno viejo, ese que había empezado como desahogo, y leí varias páginas. Y pensé: tal vez sí. Tal vez esto puede servir. Tal vez mi voz sí importa. Al día siguiente, Ximena me grabó con su celular mientras yo hablaba sentada en el banco del patio. Conté cosas simples, sin drama ni adorno.
Conté cómo me sentía invisible. Cómo dolía no ser escuchada. Cómo era vivir rodeada de gente y aún así sentirse sola. Y luego, cómo empecé a decir no. A salir. A reencontrarme, el video. No tenía edición, ni música, ni filtros. Solo mi voz y mis arrugas al sol. Y eso fue suficiente. A la semana, tenía cientos de comentarios. De mujeres mayores. De hijas. De nietas. Algunas decían, gracias, doña Catalina. Me recordó a mi mamá. Voy a llamarla hoy mismo. Yo también me siento así, pero nunca lo había dicho. Leí cada mensaje con lágrimas en los ojos. Y me di cuenta de que una voz puede ser débil, pero si es sincera, puede mover corazones. Desde entonces, cada tanto, grabo otro video. No para ser famosa, ni para ganar nada. Sino porque descubrí que tengo algo que decir. Y más importante aún, descubrí que tengo derecho a decirlo. Mi familia empezó a cambiar también. De a poco. Ya no me ven como la señora silenciosa del fondo. A veces me preguntan qué opino. Me escuchan. No siempre. No todo el tiempo. Pero más que antes, y eso, para mí, ya es un comienzo. Mi nieto más pequeño, Emiliano, me abrazó un día y me dijo, abue, cuando sea grande quiero ser como tú. Que nadie te hace callar. Y ahí supe que todo valió la pena, porque cuando una mujer mayor se atreve a recuperar su voz, no solo se salva a sí misma. También abre camino para las que vienen detrás. Asterisco asterisco, a veces me despierto temprano, cuando todavía no amanece del todo, y me quedo mirando por la ventana de mi cuarto. El cielo tiene ese azul oscuro con puntitos naranjas, y el silencio de la casa. Me abraza como una vieja amiga. Antes, ese silencio me pesaba. Ahora. Es mío, lo aprendí a llenar con mi presencia, no con la aprobación de los demás. Después de grabar aquel primer video, algo se transformó dentro de mí. Pero también afuera. Las personas que me veían como la abuela calladita, comenzaron a prestarme más atención, aunque fuera con curiosidad. Un día, mi hijo menor, Santiago, vino a visitarme. Él vive en Querétaro, no venía desde Navidad. Me abrazó, me dijo que había visto mi video por su hija, mi nieta, y que lo había hecho pensar. Se sentó conmigo en el patio, como cuando era niño, y me dijo, mamá, no sabía que te sentías así. Yo solo lo miré y respondí, no me escuchabas. No lo dije con rencor, sino con verdad. Y él, con los ojos bajos, admitió, es cierto. Te veía, pero no te oía. Fue uno de los momentos más sinceros que tuvimos en años. No resolvió todo. Pero fue un puente, empezamos a hablar más seguido. A veces me llama solo para saber cómo me siento. Me cuenta de su trabajo, me pregunta por las plantas, incluso me manda fotos de sus comidas para que le diga si hizo bien la receta del arroz que le gustaba cuando era niño. Eso me da esperanza, pero no todo es color de rosa. Con Manuel y Luisa, las cosas siguen tensas. Me ven como si ahora yo me hubiera vuelto rebelde, difícil. No entienden que no es rebeldía. Es dignidad. La otra tarde, Luisa me dijo, medio en broma pero con ese tono que lastima, ay suegra, desde que se volvió famosa ya ni se puede hablar con usted. Yo la miré con calma y respondí, no necesito ser famosa. Solo necesito que me hablen, no que me manden. Ella se quedó callada. Y aunque sé que no va a cambiar de un día para otro, yo ya no me callo por miedo a incomodar. Eso me costó años de angustia, de tragar palabras,
de escribir en silencio lo que merecía ser dicho en voz alta. Ahora, cada viernes, asisto al grupo de mujeres de la parroquia. Ya no solo escucho, también comparto. Les leo fragmentos de mi cuaderno. Les cuento cómo pasé de ser una mujer que firmaba papeles sin mirar, a una mujer que elige cuándo, cómo y con quién. Una de las más jóvenes del grupo, Carmen, tiene 61 años, me dijo un día: Catalina, te admiro tanto. Me haces sentir que no es tarde para mí. Y yo le tomé la mano y le dije lo que ahora tengo grabado en el alma: nunca es tarde para volver a nacer. Porque eso fue lo que sentí, un nuevo nacimiento. No el de la Catalina esposa, ni madre, ni abuela. El nacimiento de la Catalina mujer. Con historia, con valor, con voz. Un día, la hermana Teresa del centro parroquial me invitó a dar una pequeña charla para un grupo de jóvenes voluntarios. Yo dudé. Les dije: ¿yo qué puedo enseñarles? Y ella, con esa voz serena que tiene, me dijo: todo. Porque una vida vivida con dolor, pero sin perder el amor, es una escuela completa. Así fue como me encontré sentada frente a 20 muchachos entre 18 y 25 años, contándoles cómo una mujer puede estar viva, rodeada de gente, y aún así sentirse invisible. Les hablé de cómo es importante escuchar a los mayores, no solo pedirles favores o consejos cuando conviene, y al final, una chica se me acercó llorando. Me abrazó fuerte y me dijo: hoy voy a llamar a mi abuela. Hace semanas que no lo hago. Gracias por recordarme lo valiosa que es. Ese fue uno de los días más bonitos que viví en años. No porque alguien me alabara, sino porque sentí que mi voz no solo volvió, también ayudó a despertar otras. En la noche, abrí el cuaderno y escribí: Catalina, sembradora de palabras que antes callaba. Y así me siento ahora. Sembrando. Aunque sea tarde. Aunque mis manos tiemblen. Aunque me duelan los huesos. Aunque muchos no entiendan, sembrando, porque una mujer que empieza a hablar después de una vida en silencio, no lo hace solo por ella. Lo hace por todas. Había algo que me seguía dando vueltas en el corazón, incluso mientras mi voz comenzaba a florecer otra vez: el pasado. Esos años de silencios tragados, de lágrimas en la almohada, de palabras no dichas. Y aunque yo intentaba mirar hacia adelante, había heridas que aún supuraban en lo más hondo de mi alma. Una de esas heridas era con mi hija del medio, Alejandra. Hacía años que nuestra relación se había enfriado. No por peleas grandes, sino por ese desgaste silencioso que se instala entre madre e hija cuando ninguna sabe cómo acercarse de nuevo. Ella siempre fue independiente. Se fue de casa muy joven, se casó sin avisarme, y luego solo me buscaba cuando necesitaba algo urgente o un favor. Yo, como siempre, estaba ahí. Pero con el tiempo, me di cuenta de que nunca me preguntaba cómo estaba, ni qué sentía, ni qué soñaba. Un día, después de una reunión en la parroquia, regresé a casa y la encontré en la cocina. No avisó que vendría. Solo apareció. Con esa cara seria que siempre trae cuando quiere algo, me miró como si no me conociera. Yo la saludé con cariño, le ofrecí café. Y luego me dijo: mamá, necesito tu firma para unos papeles del banco. Es solo eso. Sentí como algo en mi pecho se apretaba. Otra vez mi nombre. No mi voz. Otra vez mi utilidad. No mi presencia. Le señalé una silla y le dije: siéntate, Alejandra. Quiero hablar antes de firmar. Ella se quedó parada. No le gustaba que yo pusiera condiciones, pero esa vez no di marcha atrás. Esperé. Y finalmente, se sentó.
cruzando los brazos como si le costara respirar el mismo aire que yo. Hija. ¿Sabes hace cuánto no me preguntas cómo me siento? Ella frunció el ceño. Mamá, estoy ocupada, tengo mi vida, ¿tú sabes cómo es? Sí, lo sé. Siempre lo supe. Pero yo también tengo vida. Y sentimientos. No soy solo una firma útil en los momentos incómodos. Soy tu madre. Mis palabras salieron sin enojo, pero con verdad. Y por primera vez en muchos años, la vi bajar la cabeza. No sabía que te hacía sentir así, dijo en voz baja. Le conté lo que había vivido, cómo me sentía invisible, cómo aprendí a hablar de nuevo, cómo ya no iba a callarme para agradar. Le hablé de los videos, del cuaderno, de las mujeres en la iglesia, de las lágrimas compartidas. Ella se quedó en silencio por un largo rato. Luego me miró, y en sus ojos había algo diferente. No sé si era culpa, dolor o reconocimiento. Pero no era indiferencia. Mamá, yo tampoco estoy bien. Me cuesta pedir ayuda, me cuesta conectar. Pero tú no merecías eso. Nos abrazamos. Lloramos en silencio. Y supe que, aunque no todo estaba resuelto, algo había sanado. Esa noche, en mi cuarto, escribí en el cuaderno, hoy mi voz abrió una puerta que estaba cerrada hace años. Y al otro lado, había amor, herido, pero vivo. No fue la única. ¿Ves que me pasó algo así? Desde que empecé a hablar, a mostrarme tal como soy, muchas personas comenzaron a abrirse también. Una vecina que apenas me saludaba, vino un día con pan dulce y me dijo, Doña Catalina, la vi en un video. Me hizo llorar. Yo también me siento invisible en mi casa. Nos sentamos a charlar como dos viejas amigas, aunque nunca lo habíamos sido. Otra señora, Rosaura, me confesó que después de escucharme se animó a pedirle a su familia que la dejaran decidir sobre su pensión, que no le manejaran más el dinero sin consultarle, y así, poco a poco, fui viendo que mi historia no era solo mía. Era la de muchas. Era la de generaciones de mujeres que habían sido enseñadas a callar, a servir, a dar sin pedir nada, pero ahora, juntas, estábamos aprendiendo a pedir respeto. A decir, yo también cuento. A gritar con ternura, si era necesario, y no para pelear, sino para existir con dignidad. Asterisco asterisco. Las semanas siguientes fueron como una brisa tibia después de una larga tormenta. No porque todo hubiera cambiado mágicamente, sino porque yo había cambiado, y eso lo cambiaba todo. Mi casa seguía siendo la misma, paredes pintadas con cal, el sonido de los nietos corriendo por el patio, el olor a café de olla por las mañanas. Pero ya no era yo la sombra que caminaba entre los muebles. Ahora, yo era presencia. Y esa diferencia, aunque invisible para algunos, lo era todo para mí. Una mañana, mientras barría el corredor de tierra, Ximena, mi nieta, se me acercó con una hoja en la mano. Me la mostró con timidez. Abue, es una tarea. Teníamos que escribir sobre alguien que nos inspire. Yo escribí sobre ti. Tomé el papel con cuidado, como si fuera un tesoro. Leí con el corazón latiéndome fuerte, mi abuela Catalina no es famosa ni rica. Pero tiene la valentía más grande del mundo, hablar cuando todos la querían callada. Ella me enseñó que una mujer siempre puede empezar de nuevo. Y que las palabras que vienen del corazón, aunque duelan, también sanan. Me costó contener las lágrimas. La abracé, y le dije, gracias, mi niña. Que nunca nadie te haga sentir pequeña por decir lo que sientes. Ese día entendí que mis palabras no solo me habían devuelto la vida, también estaban sembrando semillas en los corazones jóvenes. Y eso me dio una fuerza que no sabía que tenía. Empecé a escribir más.
Llené mi cuaderno viejo y compré uno nuevo, de tapas duras y flores pintadas. Lo llamé Mi voz florecida. Empecé a anotar frases, recuerdos, reflexiones. Una de ellas decía: no somos el eco de otros. Somos voz. Somos raíz. Somos historia. Un día, la hermana Teresa del centro parroquial me propuso organizar una tarde de charla abierta, para que las mujeres mayores del pueblo pudieran compartir sus historias. Acepté sin dudar. Colocamos sillas en círculo en el salón comunitario. Había café, pan de elote, y corazones llenos de palabras acumuladas. Al principio, todas estaban tímidas. Pero bastó que una hablara, una señora de 82 años llamada Lorenza, para que el río empezara a correr. Contó cómo, durante décadas, su esposo le decía que su única tarea era callar y obedecer. Contó que cuando enviudó, no sabía cómo pedir un taxi ni qué hacer con el dinero. Otra señora, Josefina, dijo que sus hijos la visitaban solo cuando necesitaban algo. Y que cuando opinaba, le decían: «Ay, mamá, tú ya viviste lo tuyo». Yo la abracé. Le dije: «Y tú sigues viva. Por lo tanto, todavía tienes mucho que decir». Ese día lloramos. Reímos. Nos miramos con complicidad. Y sentimos algo que hacía años no sentíamos: reconocimiento, porque cuando una mujer mayor alza la voz, lo hace por todas las veces que la mandaron callar. Y cuando otra la escucha sin juzgar, se cura algo que estaba roto por dentro. Empezamos a reunirnos cada mes. Le llamamos la tertulia de las voces vivas. Algunos jóvenes del barrio comenzaron a acercarse también. Primero con curiosidad, luego con respeto. Querían escuchar nuestras historias. Y nosotras queríamos contarlas. Porque aprendimos que cada arruga tiene un relato, cada silencio tiene un eco que merece ser liberado. En casa, las cosas también seguían ajustándose. Con Manuel y Luisa, aún había roces. No les gustaba verme tan activa, tan decidida. Pero ya no intentaban silenciarme. Porque sabían que ahora, si intentaban apagarme, yo brillaría más fuerte. Un domingo, durante el almuerzo familiar, uno de mis hijos me interrumpió como tantas veces antes. Pero esta vez, Ximena alzó la voz y dijo: «Déjala terminar. La abue está hablando». Me sorprendió. Me emocionó. Porque eso que tanto me había costado recuperar, mi voz, ahora también era defendido por otros, y entonces lo supe con certeza: no había caminado sola. Y no estaba sembrando en vano. Cada día me levantaba con más calma en el pecho. No porque la vida se volviera fácil, sino porque yo ya no me tenía miedo a mí misma. Ya no me callaba lo que sentía. Ya no me escondía en la cocina o en los recuerdos. Ya no necesitaba que me dieran permiso para ser quien soy. Una mañana cualquiera, me senté en la mesa del comedor con mi taza de café de barro, esa que tiene mi nombre pintado a mano por Emiliano, el más pequeño de mis nietos. Mientras soplaba el vapor que subía como humo de esperanza, recordé algo que no había pensado en años: mi juventud. ¿Sabes? A veces creemos que ser abuela es sinónimo de haber terminado la vida. Pero esa mañana me vi, en mi mente, bailando con Joaquín en la plaza del pueblo, con un vestido rojo que me cosí yo misma. Recordé cómo reía, cómo cantaba fuerte mientras lavaba la ropa en el río, cómo soñaba con viajar, con escribir, con ser escuchada, y me pregunté: ¿por qué dejé todo eso atrás? La respuesta fue dura: porque me enseñaron que ser buena mujer era dar, ceder, callar y cuidar. Y sí, cuidé mucho. Pero me olvidé de cuidarme a mí. Ahora que me reencontraba con esa Catalina joven, comprendí que aún quedaba parte de ella dentro de mí, esperando salir. Ese mismo día,
tomé una decisión que me costó años. Volví a cantar. Durante mucho tiempo, me encantaba cantar en la cocina. No era profesional ni mucho menos, pero mi voz era firme, alegre, viva. Cuando Joaquín murió, dejé de cantar. Y después, cuando me fui apagando con los silencios impuestos, la música también desapareció de mí, pero esa tarde, mientras cocinaba frijoles con epazote y chile, me sorprendí a mí misma tarareando una ranchera que mi madre me cantaba de niña. Y antes de pensarlo demasiado, canté en voz alta, no me importó si alguien escuchaba. No me importó si desafinaba. Era mi voz, libre, viva, auténtica. Ximena pasó por la cocina y se detuvo. Abue. Nunca te había escuchado cantar. Porque dejé de hacerlo hace muchos años, mi niña. Pero ya no más. Y ahí estábamos, ella bailando con los brazos abiertos, yo cantando como si tuviera 20 años otra vez. Fue uno de esos momentos que se graban en el alma. Más tarde, me senté a escribir. El cuaderno ya iba por la mitad, lleno de frases, pensamientos, pedazos de mí. Escribí. Hoy canté. No para que me oyeran, sino porque me escuché a mí misma. Mi voz es más fuerte que la costumbre. Más sabia que la resignación. Empecé a hacer otras cosas que antes me parecían impensables. Fui sola al mercado. Me compré un vestido nuevo. Color mostaza, alegre, como yo me sentía. Fui al parque y me senté a ver los niños jugar, sin prisa. Y hasta me inscribí en una clase de bordado en el centro comunitario. Las otras mujeres del taller me recibieron con cariño. Había de todo, señoras viudas, divorciadas, solas, con nietos o sin familia cercana, y en esos bordados, entre hilos de colores, fuimos hilando también nuestras historias. Un día, una de ellas, doña Matilde, me miró mientras hacíamos flores en punto de cruz y dijo: Catalina, usted no solo borda con las manos, borda con su forma de hablar. Me reí, pero sentí que sus palabras me acariciaban el alma, porque después de años en que mi voz era ignorada, ahora mis palabras eran hilo, eran puente, eran compañía. Incluso comencé a ayudar a otras mujeres a grabar sus propias historias. Ximena me enseñó a usar mejor el celular. Yo las acompañaba, les decía, no se preocupen si tartamudean. Hablen desde el corazón. Y lo hacían. Y lloraban. Y se sanaban. Porque cuando una mujer cuenta su verdad en voz alta, el alma respira. A veces me sentaba sola en el banco del patio y miraba el cielo. Pensaba en Joaquín, en mi madre, en mi yo de hace 30 años, y les decía, en silencio, gracias por haberme acompañado hasta aquí. Lo que viene ahora, es para mí. Porque entendí que nunca es tarde para comenzar a vivir con plenitud. Que aún con canas, con huesos que crujen, con arrugas profundas, una mujer puede volver a cantar, volver a hablar, volver a ser una mañana, mientras regaba las macetas que tenía en la entrada de la casa, las bugambilias, los geranios, la ruda y el romero, sentí algo que hacía mucho no sentía: paz sin tristeza. No era una paz forzada, de esas que llegan cuando uno ya no tiene fuerzas para pelear. Era una paz activa, viva, conquistada. Esa mañana, sin planearlo, me sorprendí agradeciendo. Agradeciendo por haberme roto lo suficiente como para reconstruirme distinta. Agradeciendo por cada lágrima que me obligó a mirar para adentro. Agradeciendo por no haber desaparecido en el silencio como tantos querían. Recibí ese día la visita de una señora llamada Guadalupe. Nos conocíamos apenas de vista, de cuando coincidíamos en la iglesia o en el mercado. Traía los ojos rojos y la voz apretada. Catalina, ¿puedo hablar con usted?
Vi sus videos. Escuché su historia, y sentí que yo también necesitaba contar la mía, aunque fuera bajito. La invité a pasar. Le serví café, como siempre hago cuando alguien llega con el alma en pedazos. Y escuché, Guadalupe tenía 64 años. Toda una vida dedicada a su esposo y a sus hijos. Nunca había trabajado fuera de casa, nunca había viajado sola, nunca había tomado decisiones sin pedir permiso. Y ahora, después de la muerte de su esposo, los hijos le habían dicho que la iban a cuidar. Pero en vez de cuidarla, la habían cercado. Le habían quitado su tarjeta del banco, su libertad de salir, su derecho a opinar. Le decían que todo era por su bien, y ella se lo creyó. Hasta que me escuchó, cuando la vi en el video diciendo que ya no firmaba papeles sin saber, me sentí tan identificada, yo he firmado cosas que ni sé qué son. La abracé. Fuerte, Lupe, todavía estás a tiempo. Siempre estamos a tiempo. Ese día se quedó horas en mi casa. Hablamos, lloramos, escribimos juntas algunas frases en su libreta. Le regalé una pluma color azul cielo y le dije, con esta vas a empezar a escribir lo que te callaste por años. Una línea por día. Con eso basta. Me abrazó tan fuerte que sentí como nuestras almas se tocaban, y entonces lo supe. Mi historia no era solo una historia. Era un espejo. Un faro. Un aviso. Un susurro al oído de otras que también estaban a punto de rendirse. A partir de ese día, Lupe empezó a venir todos los miércoles por la tarde. Leíamos lo que había escrito, cocinábamos algo sencillo, y grabábamos juntas pequeñas reflexiones. La primera vez que grabó un video, temblaba como hoja seca. Mi voz es muy fea, me decía. No, Lupe. Tu voz es verdadera. Y eso la hace hermosa. Y lo fue. Y lo sigue siendo. Así, sin darme cuenta, mi casa se convirtió en refugio, en punto de encuentro, en taller de almas rotas que querían recomenzar. Llegaban mujeres con miedo, con vergüenza, con décadas de silencio en el pecho. Y salían con el rostro iluminado, aunque solo fuera por saber que ya no estaban solas. Una tarde, Ximena me propuso algo que me hizo reír. Abue, deberías ponerle nombre a este grupo. Como si fuera un club. Pensé un momento. Luego le dije, ¿y si lo llamamos las voces desempolvadas? Nos reímos las dos. Pero el nombre quedó. Y así nació, informalmente, un pequeño movimiento de mujeres mayores que se reunían no para hablar de cocina ni de achaques, aunque también, sino para hablar de lo que nunca habían podido decir en voz alta. Las voces desempolvadas fue creciendo. Primero fuimos 5, luego 8, después 15. Algunas traían sus bordados, otras su cuaderno, otras su corazón desnudo. Y allí, sentadas en círculo, con una vela encendida al centro, comenzábamos cada reunión con la misma frase: hoy me reconozco. Hoy no me escondo. Hoy tengo voz. Yo, que hace apenas un año me sentía invisible en mi propia casa, ahora veía en los ojos de otras mujeres la misma chispa que se había encendido en mí, y entendí que una mujer que encuentra su voz después de una vida de silencios, no puede hacer otra cosa que alumbrar caminos. Ese día, al cerrar la puerta después de la última visita, me quedé parada un momento en la entrada. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Sentí el olor de la tierra húmeda y el canto lejano de un gallo que parecía llegar con eco desde mi infancia. Me abracé a mí misma. Y le susurré a mi alma, gracias por no rendirte cuando nadie te escuchaba. Gracias por quedarte, Catalina. El día que cumplí 68 años,
me desperté con un sentimiento distinto. No era tristeza. No era alegría desbordada tampoco. Era algo más profundo, orgullo. Me miré al espejo y vi mis arrugas como mapas. Cada línea alrededor de los ojos, cada pliegue en la comisura de los labios, cada mancha en las manos. Todo contaba una historia. Historias que durante años nadie quiso escuchar. Historias que yo misma había escondido para no incomodar, pero ahora, esas mismas marcas eran mi corona. No necesitaba maquillaje ni felicitaciones vacías. Necesitaba, y tenía, mi verdad. Esa mañana, mis nietos corrieron a abrazarme. Ximena me regaló un pequeño cuaderno con tapa de cuero, hecho a mano. En la primera hoja, había escrito, para la mujer que me enseñó que una voz puede florecer después del silencio. Lo apreté contra el pecho. No supe si reír o llorar. Pero sentí que, por primera vez en muchos años, mi existencia estaba siendo vista con ojos nuevos. Ese día, las voces desempolvadas organizaron una reunión especial en el salón comunitario. No fue una fiesta ruidosa, de esas con música fuerte y platos por doquier. Fue un acto de amor colectivo. Colgaron fotos mías desde niña hasta ahora. Cada mujer trajo algo, un pan casero, un poema, una flor de su jardín. Me sentaron en una silla decorada con listones rojos y blancos, los colores del pueblo, y una a una, fueron diciendo algo que les había cambiado después de escucharme. Guadalupe, con voz temblorosa pero firme, dijo, Catalina me enseñó a decir, no, sin sentir culpa. A no entregar mi dignidad con cada favor que me pedían. Me devolvió la palabra que había guardado en un cajón durante 40 años. Josefina, la más calladita del grupo, dijo, con ella aprendí que ser vieja no significa estar acabada. Significa tener historia, tener fuerza, tener algo que decir. Y así, entre aplausos sinceros, palabras llenas de gratitud y muchas lágrimas, me di cuenta de algo que me estremeció. Yo ya no era la abuela que firmaba papeles sin leer. Ya. No era la señora que se sentaba en silencio mientras la familia tomaba decisiones. Ya no era el nombre útil, que aparecía solo en documentos bancarios. Ahora era Catalina, la mujer con voz. La que inspira. La que incomoda a los que se benefician del silencio. La que siembra luz donde antes había resignación. Después de la reunión, varias jóvenes del pueblo se acercaron. No eran parte del grupo, pero habían visto los videos que Ximena subía, o escuchado a sus madres hablar de mí. Una de ellas, apenas tendría unos 20 años, me abrazó fuerte y dijo: Gracias por hablar. Gracias por enseñarnos a no repetir los mismos errores. Y entendí, con cada fibra de mi ser, que mi voz ya no era solo para mí. Era eco. Era semilla. Era herramienta. Era escudo. Esa noche, al volver a casa, me senté en mi sillón de siempre. El de mimbre que me regaló Joaquín cuando cumplimos 30 años de casados. Encendí una vela. Tomé el cuaderno nuevo que Ximena me regaló. Y escribí, tengo 68 años. Ya no espero que me reconozcan con flores, ni que me pidan perdón por los años que me ignoraron. Hoy me abrazo yo. Hoy celebro que no me borré. Hoy brindo por cada mujer que se atreve a empezar de nuevo, aunque tiemble, aunque la llamen loca, aunque la miren con burla. Porque una voz, cuando nace del alma, no necesita permiso. De fondo, el viento movía las hojas del árbol de aguacate que plantó Joaquín hace más de 20 años. Sus ramas altas, su sombra fresca, sus frutos abundantes. Me hicieron pensar en cómo también yo, sin darme cuenta, me había convertido en un árbol que da sombra a otras.
que da fruto, que a veces cruje con los vientos de la vida, pero no se rompe. Un árbol que echó raíces nuevas, después de haber sido talado por dentro tantas veces, y con esa imagen, cerré los ojos. No con tristeza, sino con la serenidad de quien se sabe viva, entera, completa. Asterisco asterisco, los días comenzaron a pasar con otra música. No era que todo en mi vida hubiera cambiado. Mis rodillas seguían doliendo al levantarme, las canas seguían creciendo rebeldes y el paso del tiempo no se detenía. Pero algo dentro de mí se había acomodado. Algo que no se ve en las radiografías, pero que se nota en la forma de caminar, de mirar, de sostener la taza de café con las dos manos mientras una respira hondo y dice, estoy bien. No perfecta. No sin heridas. Pero bien. La relación con mis hijos seguía siendo un mar con olas. A veces había calma, a veces mareas incómodas. Pero ya no me hacían tambalear como antes. Porque ahora tenía ancla, un sábado cualquiera, mientras preparábamos tamales en la cocina para una reunión familiar. Luisa, mi nuera, me observaba desde la puerta, con los brazos cruzados. Yo hablaba con Ximena sobre las mujeres nuevas que se habían sumado a las voces desempolvadas. Le contaba que Guadalupe había empezado a leer sus escritos en la iglesia y que Josefina se había animado a cantar un bolero frente al grupo. Luisa me interrumpió de pronto, ¿y todo eso lo hacen ustedes solas, sin ningún hombre que las dirija? La miré, no con reproche, sino con ternura. Claro que sí, Luisa. Porque durante muchos años esperamos a que otros nos dieran permiso. Y ya no queremos esperar más. Ella no respondió. Pero se quedó más tiempo en la cocina. Y cuando terminamos los tamales, fue la primera en probarlos y decir que estaban sabrosos. Un gesto pequeño. Pero para mí, un paso hacia la reconciliación. Esa tarde, mientras la familia se reunía en el patio, tomé un instante para observarlos. Todos charlaban, reían, se pasaban los platos. Y por primera vez en mucho tiempo, yo no estaba al margen. Estaba al centro. No porque lo exigiera, sino porque mi presencia era reconocida, no por lo que podía dar, sino por lo que era. Después del almuerzo, mis hijos me pidieron que me sentara en una silla, y me dieron un pequeño regalo. Un cuaderno. Blanco, nuevo, con la palabra «Gracias» escrita en la tapa. Manuel, con voz entrecortada, dijo, «Mamá. Perdón por los años que te hicimos sentir que solo servías para firmar papeles. Perdón por no verte, por no escucharte. Gracias por seguir aquí. Gracias por hablar». Mi corazón se apretó. Las lágrimas brotaron sin pedir permiso. ¿Y cómo? No me salían las palabras, solo extendí los brazos y los abracé. En ese momento entendí que a veces, cuando una mujer se atreve a alzar la voz, también enseña a los suyos a usar la suya. Y que hablar no es solo liberar el alma propia, sino abrir la puerta para que otros también sanen. Esa noche, escribí en el nuevo cuaderno, mi voz ya no es una queja. Es una canción. No nace del enojo, sino del amor propio. No busca pelea, sino verdad. No grita, pero tampoco se calla. En las voces desempolvadas, comenzamos a soñar más alto. Organizamos un pequeño evento en la plaza del pueblo. Lo llamamos la Feria de las Palabras Olvidadas. Colgamos frases escritas por nosotras en cintas de colores entre los árboles. Hubo poesía, bordado en vivo, lectura de cartas antiguas, y hasta una pequeña obra de teatro improvisada donde nos reímos como niñas. Vinieron vecinos, jóvenes, curiosos, señoras que nunca habían salido de sus casas por miedo a ser vistas.
Y todas nosotras estábamos allí, presentes, orgullosas, sin pedir disculpas por existir. Guadalupe leyó un texto que me hizo llorar. Durante 40 años firmé documentos que no entendía. Ahora firmo mi nombre en las páginas de mi historia. Con letras grandes y sin miedo. Al terminar el evento, una reportera de la radio local se me acercó. Me dijo que había escuchado sobre el grupo y que quería entrevistarnos. Yo sonreí, con humildad. No somos famosas, pero somos muchas. Y ya no estamos dispuestas a callar. Y ahí estaba. Catalina, la mujer que antes se sentía invisible hasta en su propia casa, ahora era la voz de muchas. No porque supiera más, sino porque se atrevió a decir lo que otras aún no podían. Esa noche, al cerrar mi cuaderno, sentí que algo grande se estaba gestando. Algo que no tenía nombre, ni estructura, ni jerarquía. Pero que era real. Tan real como el latido de un corazón que, después de años de silencio, vuelve a cantar en voz alta. La semana después de la feria fue una de las más hermosas que he vivido. No por los halagos, aunque recibí muchos, ni por los mensajes bonitos que llegaron hasta de pueblos vecinos, sino porque algo más profundo sucedió. Las mujeres comenzaron a caminar con la cabeza más erguida por el pueblo. Doña Lorenza, que siempre andaba encorvada y mirando al suelo, ahora saludaba con una sonrisa segura. Josefina, que solía hablar bajito, ahora contaba chistes en el mercado y se reía con ganas. Guadalupe me escribió una carta diciendo que había abierto su propia cuenta bancaria y que ya no dejaba que sus hijos manejaran su dinero sin consultarla. Y, en medio de todo eso, yo entendí algo que me costó años aprender. Cuando una mujer encuentra su voz, libera también a las que la rodean. Ximena, mi nieta, me propuso algo que jamás hubiera imaginado meses atrás. Abue. ¿Y si juntas todos tus escritos y hacemos un pequeño libro? No para venderlo, sino para compartirlo. Para que quede. Yo la miré, sorprendida. ¿Un libro? Sí. Tus palabras merecen quedarse en el mundo, no solo en tus cuadernos. Al principio me dio miedo. Dudé. Pensé que nadie querría leer las palabras de una señora de 68 años que apenas había terminado la primaria. Pero luego recordé que mis palabras no eran para gustar. Eran para vivir. Eran mías. Y eso bastaba, así que acepté. Durante varias semanas, Ximena me ayudó a pasar mis escritos a la computadora. Cada noche, nos sentábamos juntas, leíamos, corregíamos, llorábamos, reíamos. Fue un proceso tan íntimo que siento que volvimos a conocernos desde otro lugar, yo, como mujer. Ella, como aprendiz de la vida. Decidimos titular el libro, Lo que nunca dije en voz alta. El día que lo imprimimos en unas cuantas copias modestas, sentí que algo dentro de mí se cerraba con dulzura. No era una herida. Era un ciclo. Un camino de silencio, dolor y despertar, que ahora tenía forma, letras, páginas. Regalamos los primeros ejemplares en una reunión del grupo. Cada mujer abrazaba el librito como si abrazara una parte de sí misma. Y eso, más que cualquier premio, fue mi mayor logro. Pero el momento más inesperado vino una noche cualquiera, en la sala de mi casa. Estaba sentada en mi sillón, tejiendo, cuando Manuel, mi hijo mayor, se sentó a mi lado sin decir palabra. Traía el libro en las manos. Lo había leído. Yo no lo sabía. Me miró con los ojos brillosos y dijo: Mamita, no sabía tanto. No imaginaba que te doliera tanto. No fui buen hijo. Pero gracias por no haberte ido de mi vida. Y rompió a llorar. Yo también, lo abracé. Y mientras lo hacía,
Sentí que ese abrazo estaba cosiendo todos los vacíos que habíamos cargado durante años. No dije nada más. No hacía falta. Porque a veces, cuando las palabras se dicen en el momento justo, lo demás se acomoda solo. A partir de entonces, nuestras conversaciones cambiaron. Ya no eran solo sobre pendientes o necesidades. Él empezó a preguntarme cómo me sentía. A pedirme consejos. A recordarme historias que creía olvidadas, y yo me permití volver a ser madre, pero esta vez, desde un lugar de respeto, no de obligación. Con Alejandra también hubo un cambio sutil. Me pidió un ejemplar del libro y lo llevó a su trabajo. Dijo que sus compañeras lo estaban leyendo en los ratos libres. Una de ellas, incluso, me escribió una carta agradeciéndome por decir lo que tantas no se atreven, y entonces lo entendí con total claridad. Mi historia ya no era solo mía. Era una cuerda lanzada al corazón de otras. Un fuego compartido. Una cicatriz que hablaba por muchas. Ese mes, en las voces desempolvadas, hicimos algo especial. Cada una trajo un objeto que representara su nuevo comienzo. Una trajo un espejo. Otra, un pañuelo. Otra, una foto vieja. Yo llevé mi primer cuaderno. Ese donde empecé escribiendo. Hoy intenté hablar y nadie me escuchó. Lo sostuve entre las manos y les dije, aquí empezó todo. Este cuaderno guardó mi voz cuando nadie más la quería oír. Pero ahora, ya no necesito esconderla. Ahora mi voz camina conmigo, duerme conmigo, me cuida. Ahora mi voz es mía. Ese día, nos abrazamos todas, como hermanas. Y al volver a casa, supe que el cierre de este ciclo estaba cerca, no como final, sino como cima alcanzada, porque esta mujer que antes sentía que su voz no valía nada. Ahora sabía que una palabra dicha a tiempo puede cambiar destinos. ¿Y qué? Cuando una madre, una abuela, una mujer cualquiera se atreve a decir su verdad, el mundo entero se acomoda, aunque sea un poquito. Asterisco asterisco. Hoy escribo estas líneas con el corazón lleno. No lleno de cosas materiales. No lleno de fama, ni de aplausos, ni de lujos. Lleno de algo que no se puede medir, dignidad recuperada, a veces. Me siento en el banco del patio, ese donde todo empezó, y cierro los ojos. El viento mueve las hojas del árbol de aguacate, y me llega el olor del café recién hecho, de los guisos sencillos, de la vida cotidiana. Y en ese instante, lo entiendo con una paz que me acaricia por dentro. No me fallé cuando me hicieron callar. No me fallé cuando me trataron como un estorbo. No me fallé cuando firmé papeles sin saber, solo por amor mal entendido. No me fallé cuando lloré en silencio para no incomodar, porque incluso en mis peores momentos, mi alma seguía tocando a la puerta desde adentro, esperando que yo misma me abriera. Y lo hice. Hoy, cuando camino por el pueblo, la gente me saluda con respeto. Ya no soy solo la mamá de Manuel o la abuelita de Ximena. Soy Catalina Morales, la mujer que se atrevió a escribir su historia con tinta firme, con voz clara, con el temblor y la fuerza de quien sabe que no tiene nada que perder, y mucho por enseñar. El grupo de las voces desempolvadas ahora tiene más de 20 mujeres. Hicimos una página en internet, con ayuda de los jóvenes del pueblo. Allí subimos nuestras historias, compartimos reflexiones, grabamos pequeñas charlas. Nunca pensé que, a mi edad, estaría aprendiendo a manejar un celular, a grabar videos, a escribir desde el alma para un mundo que por fin, escucha. Y, aunque aún hay quienes nos miran con burla o incredulidad, ya no nos importa. Porque aprendimos algo fundamental: no necesitamos permiso para existir. No necesitamos validación para ser valiosas. Y no necesitamos gritar para ser escuchadas.
Solo necesitamos creernos merecedoras de ocupar espacio, y eso, para mujeres que han sido silenciadas por décadas, lo cambia todo. Hace poco, recibí una carta de una señora de otro estado. Tiene 71 años. Me dijo que después de escuchar mi historia, se animó a pedirle a su familia que la dejaran manejar su pensión. Dijo que temblaba de miedo, pero que lo hizo igual. Y terminó su carta así: gracias, doña Catalina. Usted me enseñó que no estamos viejas para tener voz. Solo estamos a tiempo de ser libres. Lloré mucho al leerla. No porque me creyera heroína, sino porque supe que lo que viví no fue en vano. Mis hijos ahora me respetan. Mi casa ya no es solo un lugar de paso. Es un hogar. Un punto de encuentro. A veces llegan mujeres nuevas, acompañadas por alguna conocida. Se sientan en el patio, como hice yo aquella vez, con los ojos llenos de preguntas y los labios apretados por el miedo. Y yo solo las miro y les digo: aquí puedes hablar. Aquí no eres un favor, ni una carga. Aquí eres historia. Y todas las historias merecen ser contadas. A veces pienso en Joaquín. Le hablo al atardecer, cuando el cielo se pinta de naranja y rosa. Le digo: ¿viste todo lo que pasó, viejo? ¿Viste cómo aquella mujer que tú amabas volvió a florecer? Y siento su risa en el viento. A veces me duele el cuerpo. Claro que sí. Tengo 68 años y muchas batallas. Pero ya no me duele el alma. Porque ya no me niego a mí misma. Cierro este relato con algo que aprendí en carne viva. Una mujer puede pasar una vida entera en silencio, pero basta un día de decisión para empezar de nuevo. Y ese nuevo comienzo no tiene edad, ni forma, ni permiso. Solo tiene valor. Y ese valor siempre vive en nosotras. Aunque a veces esté dormido, gracias por haberme escuchado. Gracias por darme ese espacio que durante tanto tiempo me fue negado. Y si tú, mujer que estás leyendo o escuchando esto, te has sentido alguna vez como yo me sentí, quiero decirte que tu voz importa. Que tu historia vale. Que aún con miedo, puedes empezar. Y que cuando lo hagas, el mundo, te lo prometo, va a empezar a escucharte diferente, porque la diferencia no está afuera. La diferencia está en cómo tú decides mirarte. Y yo ya no me miro como una sombra. Me miro como un fuego que no se apagó. Y que ahora ilumina a otras. Asterisco asterisco. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario contándome qué parte te conmovió más. Me encantaría leerte y saber que no estoy sola en este camino. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo y activa la campana para que no te pierdas ninguna de estas historias reales que merecen ser escuchadas. Gracias por estar aquí, por escuchar con el alma, y por darle valor a nuestras voces.